¿Te has dado cuenta que gente que desconoce de cosas importantes, que podríamos llamar ignorantes, a veces dice las cosas con una seguridad que sorprende? Que incluso sabe más que cualquier experto real. Eso está pasando cotidianamente y nosotros vamos a decir que ha pasado recientemente por las tecnologías o por el internet o cosas por ese estilo. La realidad considero que es a lo largo del tiempo, pero como vivimos muy poco tiempo, ¿qué? 90 años, nos percatamos que vivimos muy poco y creemos saberlo todo a corta edad. Es imposible saberlo todo. De hecho, el otro día escuché en la radio cómo había personas leyendo la mano, que había símbolos de la vida, de cuántos hijos ibas a tener, que ya estaba predeterminado de acuerdo a tu biología o en tus manos. Si te pones a investigar sobre este tema, la quiromancia, que ese es un nombre técnico o común, pues lleva desde hace más de 6.500 años. Ni siquiera habíamos escrito el primer libro, no sabíamos ni leer ni escribir, pero ya leían la mano. Entonces, cuando tú hables con alguien así, estás hablando con una idea de hace 6.500 años. Y así nos pasa con todo. Personas que creen saberlo todo hablan con más seguridad que el que comprende. El sabio, el que conoce, el especialista, el experto, se reserva un poco más porque sabe las limitaciones de su conocimiento y de lo que está diciendo. Por ello, podemos poner algunos ejemplos. En 1995, en Pensilvania, Pittsburgh, Estados Unidos, pasó un suceso bastante curioso. MacArthur Wheeler, imagínate a una persona de 40 años. Tuvo una grandiosa idea, se levantó y decidió robar 2 bancos. Fue al primero, asaltó, saludó a la cámara y se fue. En el segundo pasó lo mismo. Horas después, la policía obviamente llegó a su casa y él genuinamente pensó, ¿por qué? O sea, ¿cómo es posible que me hayan encontrado si me puse el jugo? Esa fue su declaración. Pero si me puse el jugo, él había visualizado que el jugo de limón ayudaba a escribir tinta invisible. Por lo tanto, si él se ponía jugo de limón en la cara, pues no iba a ser reconocido. Tú dirás, era un loco. No, dentro de lo que nosotros llamamos normalidad, entiéndase por estadística en una curva de Gauss, esa normalidad, él entraba dentro de ello. Tenía a veces ideas erróneas, como todos, irracionales, pero era normal. Entonces, aquí es donde uno se pregunta, oye, ¿cualquiera se puede equivocar? Sí. No importa si eres el hombre más listo, la mujer más inteligente, no importa si eres la persona más erudita en un tema, te vas a equivocar. Y eso es normal, eso pasa. Es muy importante contemplar esto. A partir de aquí, mucha gente lo empezó a investigar con una seriedad técnica. En especial, 2 psicólogos, David Dunning y Justin Kruger. Sí, como el villano de terror. Ellos escucharon la historia, lo investigaron más a fondo e hicieron una investigación psicológica controlada. Agarraron a sus estudiantes. Agarraron es un término un poco fuerte, no literalmente, es más bien le invitaron a sus estudiantes de universidad si querían participar en una dinámica, donde ellos tenían que hacer unas pruebas técnicas, ya sea de finanzas, logística o incluso de humor, ¿no? Incluso habilidades, por ejemplo, para alguna actividad en la vida. Es para poner el ejemplo. Una vez que ellos realizaban la prueba, les pedían que se autoevaluaran, que pensaran, oye, ¿qué tan bueno saliste? Y aquí está lo curioso, es lo más interesante. Las personas que habían sacado, supongamos, del 100%, sacaron nada más 25 puntos o menos. Esa gente decía que ellos habían sacado aproximadamente entre 60, 70, 80%. Es decir, se calificaban por arriba de lo que realmente eran. Lo diferente y curioso, y yo diría impactante, es que la gente que sí tenía una buena calificación, una calificación aprobatoria superior, 80, 90, 100, creía que sacaba menos. Y aquí
identificaron un efecto. En pocas palabras, la persona que sabe poco cree saber más de lo que sabe. La persona que sabe mucho, pero se le hace tan fácil, cree que sabe igual que la mayoría. Este efecto se llama Dunning-Kruger. Por el nombre de los psicólogos, claro. Entonces, esto te debería de invitar a que investigues cosas y les pongas tu nombre. Digo, que te recuerden. Entonces, vamos. El efecto Dunning-Kruger pasa cotidianamente y ha pasado a lo largo de la humanidad. No es algo meramente de esta época. Solamente que tenemos una vida tan corta y poco registro que confundimos ese conocimiento. Confundimos que lo que está pasando es derivado de tecnología, cuando muy probablemente es parte de la humanidad. Y vaya, ¿por qué sucede esto? Si somos los animales más inteligentes de este planeta. Todavía no podemos confirmar del universo porque nos falta conocerlo todo. Pero hasta donde sabemos, somos los animales más inteligentes del planeta. ¿Por qué pasa? Bueno, mucha gente subestima la parte orgánica o se olvida, ignora lo importante. Nuestro cuerpo es una máquina que necesita también su mantenimiento. Es decir, si tú alimentas bien, si tú duermes bien, si tú le das tiempo de ocio, que es distracción, diversión, para fluir, pero también le das constancia, le das un foco de atención, eso hace que se sienta desarrollado y que realmente se desarrolle. Piénsalo así. Hay diferentes autores a lo largo de todas las bibliotecas del mundo. Autores en diferentes plataformas. Escucha al tuyo, al que tú digas, este me comprende. Lee, piensa, procesa, juega y vive tu vida. Eso es lo más importante. Pero retomando el juego y la dinámica. Dunning-Kruger es un efecto que está pasando y que pasa durante toda la humanidad. Gente que no sabe, habla de más. Gente que sí sabe, se calla y a veces es torpe para expresarse. Por eso hay que practicar. La mejor forma de poder llevar a cabo algo es mediante la práctica. Para que tú te vuelvas experto es mediante la práctica. El ejemplo más claro, Cristiano Ronaldo. Si lo quieres poner en deporte. Michael Jordan, otro ejemplo. Mucha gente se va con la idea de que es el talento innato lo que realmente ayuda. No es cierto. Tienes un cuerpo y está determinado por biología, por la evolución de adaptación que tenemos hasta nuestros criterios de entendimiento hoy en día. Como subestimamos el tema del cuerpo, es importante saber que consume energía. Piénsalo así. Para que funcione un carro, ¿qué necesita? Gasolina. Para que funcione tu celular, ¿qué necesita? Que lo recargues. Entonces, esa energía, esa pila, ¿cómo la obtenemos nosotros? Porque también la necesitamos. Mediante alimentos, mediante el descanso. Eso ayuda a recuperar la energía que necesitamos para poder tomar decisiones más inteligentes, más sabias, etc. Entonces, cuando nosotros no consumimos alimentos saludables, o mejor dicho, comemos comida chatarra, grasosa, pesada, le cuesta a nuestro cuerpo procesarla y por ende tiene menos energía eficiente o tiene menos energía limpia, déjalo así. Cuando tú duermes poco, porque te quedaste viendo una serie, porque te quedaste pensando en el ex, en la ex, porque te quedaste pensando que no hiciste nada con tu vida, eso es tiempo de energía que le estás quitando a tu propio cuerpo. Y es importante saber esto, porque uno piensa que no importa, que lo puedo solventar. Mientras uno es más joven, maltrata un poco más el cuerpo, porque lo utiliza sin percatarse de los dolores. Ya conforme uno se va haciendo más grande, las personas de 30 años lo van a poder comprender más el ejemplo. Ahorita están viviendo esa transición, o estamos viviendo porque yo tengo 28, donde la rodilla pesa, duele bastante. Y eso, híjole, pues es diferente. Cuando juegas con un niño, un sobrino, un ahijado, lo que tú quieras. El hecho de agacharte, ¡ay! Ya me dolió. O híjole, me cuesta levantarme. Parece chiste, parece broma para una persona que tiene 20. Pero cuando llegues en esa etapa, empiezas a darte cuenta de lo que te decían tus padres, tus abuelos, y ahora
Híjole, ya vemos más complicado cuando llegues a los 40, 50, 60. Hay que hacer ejercicio, mantenerse y moverse, porque si no, te contracturas y te duele. Cuando la gente sabe, lo explica, lo comprende y lo desarrolla, hace acciones concretas y mejora su vida. El efecto Dunning-Kruger es algo importante que debemos de considerar. ¿Tú de qué lado estás? ¿De los que sí saben, pero se callan? ¿O eres del otro lado, donde crees saberlo todo con muy poca información y no te percatas de cosas importantes? En resumidas cuentas, cuando tú tienes la energía determinada, limpia, lo más posible, vas a trabajar mejor, educarte mejor y disfrutar mejor. Cada toma de decisión gasta glucosa, gasta energía. Y si tú tienes hambre, si tú no alimentas correctamente tu cuerpo, si tú duermes poco, le quitas horas de recarga, eso afecta en tu toma de decisiones. Y con el tiempo puede volverse un efecto Dunning-Kruger porque tu cerebro va a preferir evitar el desgaste. ¿Para qué te esfuerzas si con poquito ya sientes que lo sabes todo? ¿Me explico? Supongamos que tú vas al gimnasio, agarras una pesa, la levantas y con eso al otro día tu músculo se duplicó. Ya estás bien mamator. Entonces, si así fuera, todos lo harían. Pero no, para estar fornido, para tener una salud física, necesitas trabajar constantemente y en diferentes aspectos. Así es como se crea el conocimiento importante. El gran experto no solamente es experto en un área, se puede formar en diferentes, no en todas, eso tampoco, eso es una locura, pero sí tiene 2, 3, 5 áreas de especialización. No te confundas con que el experto solo sabe de un tema. Y ojo, no te vayas por el sesgo de confirmación porque eso te hace más daño que bien. Si tú quieres buscar solo información que te haga confirmar tus ideas, nunca vas a mejorar. A veces es saliendo de la zona de confort y, bueno, generalmente saliendo de la zona de confort es como uno puede seguir mejorando, desarrollándose. Y es importante saber que tenemos una herramienta psicológica. Nosotros lo vamos a manejar en la parte cerebral desde una visión neuropsicológica. Hay otras posturas, hay mucha información sobre el tema, pero vamos a hablarlo desde la psicología científica, de la metacognición. La metacognición es poder pensar lo que pensamos. No solamente pensar, sino pensar sobre lo que pensamos. Eso es en resumidas cuentas. Ser capaz de ser reflexivos sobre lo que pensamos. Ajá. Porque, por ejemplo, yo ahora quiero tomar este libro. El hecho de, ¡pum!, quiero agarrar El caos de Peter Smith. Solo pensé, pero ahora, ¿por qué este libro y no el de al lado? ¿Por qué este libro y no otro? Porque quiero comprender ciertas dinámicas, comprender la teoría del caos. Ese por qué es la metacognición. Pensar sobre lo que pensamos, sobre lo que actuamos. Es esa habilidad. Entonces, la metacognición es una herramienta muy poderosa de todos los humanos, pero que no todos aplican en los momentos cruciales. ¿Y por qué sucede? Por gasto de energía, el cerebro va a mantenerse vivo el más tiempo posible. Entonces, si con hacer poco le doy mucha estimulación, va a hacer eso. Por eso el comportamiento adictivo lo prefiere el cerebro, porque lo repite y con un bajo gasto energético de aprendizaje, repite, repite, repite y se mantiene. Es irónico. La metacognición es una habilidad que nos desarrolla dentro de lo que podemos llamar como nuestro propio software. Ya está predeterminado, ya lo tenemos y pues se va actualizando conforme vamos dejando herencia en ese sentido y conocimiento. Las mismas habilidades, en este caso la metacognición, las mismas habilidades que nosotros tenemos para identificar que algo está correcto, son las mismas para identificar que algo está incorrecto. Tú dirás, ¿esto qué tiene que ver? Si tú no sabes la respuesta correcta a algo o una respuesta para explicar algo, muy difícilmente entenderás
que estás equivocado en alguna idea. Es importante educarse para poder salir de la ignorancia, para poder desconocer un poco menos. Esa es una frase de Sor Juana, me gusta muchísimo. No leo para aprender más, sino para ignorar menos. Los libros, el conocimiento, los videos, las películas, todo nos enseña algo. Y sí, una película mal hecha, ¿a poco no te enseña a identificar buenas películas? Una música que te estresa, ¿a poco no te enseña eso no me gusta aquella? Te orienta hacia lo que sí. Entonces, aquí la invitación es, si escuchas a alguien con mucha seguridad, evalúa no solamente su postura, evalúa también su conocimiento, el contenido. De lo contrario, solamente te estás dejando impresionar. Un ejemplo muy claro que la mayoría tiene presente en Silicon Valley sobre el efecto Dunning-Kruger, y sí, pasa en las grandes empresas. Silicon Valley. Existió una empresa llamada Theranos, creada por Elizabeth Holmes, quien hoy sufre una condena por fraude. Ella construyó un imperio de 9,000 millones de dólares. Eso es una cantidad inmensa. Sí, al lado de Meta, de Facebook, de Google, de Tesla. Ya sé que Facebook es parte de Meta, nada más. Lo dije porque en esas fechas todavía no se llamaba así. Pero bueno, a lo que voy es, esta empresa le vendió a una cadena de farmacias en Estados Unidos una idea revolucionaria. Consiguió cambiar legislaciones a nivel institucional y a nivel gubernamental. Ella era muy hábil. De hecho, si la pudieras investigar en este momento, podrías saber que ella imitó, duplicó, parecía un clon de Steve Jobs, la misma vestimenta. Incluso hizo un poco la voz más grave para dar autoridad, porque en ese momento se entendía que una voz masculina daba una mejor habilidad de cercanía y profesionalización. Utilizó todo lo que nosotros en psicología social lo podemos aplicar para convencer y sobre todo, unos dicen psicología oscura, como para manipular. La realidad es orientar la conducta. Muy diferente. Ella logró contratos con el ejército, con el gobierno. Se sentó en diferentes foros internacionales. Logró conseguir lo que muchos anhelan. ¿Cuál era su idea? Una gota de sangre. Con una gota de sangre lo ponías en una máquina tipo impresora, pequeño, que podías tener en tu casa. Y con eso te daba tus resultados. Te daba si tenías alguna enfermedad. La visión de ella era que cada persona en su casa pudiera tener esta máquina y hacer sus propios análisis. Una idea revolucionaria, fantástica. La verdad, todos quisiéramos eso. No gastar miles de pesos, dólares, en una evaluación. En saber si tengo cáncer, en saber si tengo alguna enfermedad como VIH o si tengo anemia, alguna deficiencia y comer mejor. Nos gustaría a todos. Pero, ¿sabes qué? Ella no tenía ninguna certificación para ese rubro. Estudió una parte en la universidad, pero se salió. Y como todos hacían eso, porque si vemos la historia de Silicon Valley, los empresarios, los dueños y fundadores tienen esa idea y tienen esa formación. Entran a la universidad y se salen, no se titulan. Yo puedo decir que sé cosas, que sabemos mucha información y tenemos ideas revolucionarias, pero eso no significa que puedan ser verdad. Y cuando tienes conocimiento técnico especializado, identificas los límites del conocimiento que tenemos hasta ese momento. Y en ese momento, 2013 aproximadamente, Elizabeth Holmes visualizó un futuro muy rápido, construyó una empresa millonaria, multimillonaria, y pues vaya, al final quebró porque era un fraude. No podía hacer lo que prometía. Y hay muchos datos, mucho contexto que no se puede mencionar en un solo video, y de hecho hay documentales que no abordan todo, abordan hasta ciertos pasajes porque también llegan a ciertos criterios difíciles de mencionar, vaya.
Las personas que invirtieron en ello salían y se sentían orgullosas de pertenecer a ese gremio. Pero ¿qué crees? A partir de este fraude se fueron escondiendo. No todas, obviamente, pero la gran mayoría no lo quiere ni siquiera mencionar. Entonces, lo que te invito es que identifiques a qué le estás dando peso cuando tomas una decisión por válida. ¿A quien lo dice por cómo lo dice? ¿O al experto por el contenido más que cómo lo dice? Ahora, imagínate, eres un inversor. Tienes dinero para invertir en algo. Alguien te propone una idea. ¿Cómo vas a poder identificar una oportunidad si no estás educado en ello? Eso fue lo que pasó con Elizabeth Holmes. Las personas creyeron lo que les decía porque tampoco tenían la capacidad de decir, oye, desconozco del tema, voy a investigar con un experto o le hago caso a otro experto. No hubo esa metacognición, simplemente creyeron y dieron voto de autoridad. Si eso le pasa a personas con miles de millones, les pasa a todos. Tienes que identificar en quién confías. Identifica en quién depositas esa confianza para lograr un cambio verdadero en tu vida. De lo contrario, solo estás perdiendo el tiempo. Porque si inviertes tiempo, dinero, recursos en algo que la realidad es un fraude, es como si no hubieras hecho nada. Incluso te perjudicas. Y para ello voy a traer a un autor más. Es Paulo Freire, es un pedagogo latinoamericano, brasileño. Él en Pedagogía del Oprimido y en todas sus obras ha mencionado diferentes puntos, pero enfocado en Pedagogía del Oprimido. Velo así. ¿Qué persona estaría interesada en perder sus lujos para enseñar a quienes ya tiene sometidos? Él también habla sobre la educación bancaria y no te equivoques, no es sobre finanzas, es una forma en que el sistema desde los años 80 formó a las diferentes poblaciones del mundo. Por ejemplo, él decía que la educación era simulación o muy parecido a un banco. ¿Tienes dinero? ¿A qué vas al banco? Te lo paso a ti. Yo deposito dinero. Esa es la idea y lo que trataba de explicar Freire. El maestro depositaba conocimiento y ellos solo tenían que replicarlo, repetirlo. Y eso a la larga lo único que hace es que seas un buen memorizador, una persona con alta capacidad de memoria. Pero vaya, no es del todo fundamental esa parte, no toda, porque el desgaste energético es muy poco. Aquí lo importante es que tú identifiques para qué te sirve ese conocimiento. ¿De qué te sirve saber qué pasó en una fecha establecida? Cuando comprendes que ese contexto histórico afecta hoy tu sistema económico, afecta tu enseñanza y afecta todas las partes de tu vida globales, ahí es cuando te debería de interesar y entenderías cómo manejar el sistema, cómo transformarlo. En esta dinámica de educación bancaria se evita y no se permite decir no sé. Hoy en día estamos transformando la educación que se hizo para los X o para la generación millennial fue más tendencia a educación bancaria con este criterio de Freire. Para la generación Z y alfa se está cambiando y están visualizando más el porqué, la acción y todo. No podemos asegurar que esa es la mejor vía, es la que hoy nos toca vivir. Las consecuencias reales las veremos en 20 años más adelante. Y aunado a la inteligencia artificial, a toda la tecnología, pues va afectando. Es importante que tengamos en cuenta muchas cuestiones. Y así como todo conocimiento, requieres de un amplio bagaje. Tener a la vista la mayoría de los temas. Velos desde tu óptica, sin descuidar la de otros. Comprende por qué pasó así. ¿Por qué las guerras han sido tan grandes en los últimos años? En el siglo pasado fueron 2 guerras mundiales. Lo más probable es que tengamos más guerras mundiales en este siglo. Solo es pensamiento, solo es visualizar lo que ya pasó y asegurarnos de que no vuelva a pasar sería la mejor vía, pero si los inteligentes, si la gente preparada, si los especialistas se callan, los idiotas hablan. Soy Osmar
y esto es Código Humano. Te invito a que te suscribas a este canal. Aquí hablaremos de temas muy importantes para la humanidad, pero principalmente para el uso de tu mejora y de tu transformación. Esta es una serie de videos con conocimiento importante. No solamente voy a construir mi conocimiento, sino construimos una comunidad de gran valor, que tome decisiones más inteligentes, más sabias y sobre todo que tenga un significado. Transformar el mundo es una tarea de todos, no de uno solo. Pero hay que iniciar por uno mismo. Recuerda, el mundo es tuyo, pero tienes que ganártelo.